Bienvenidos a Callejón Subterráneo, un espacio para perder la calma, donde algunas puertas no debieron ser abiertas. Bienvenidos al primer episodio de Callejón Subterráneo, un espacio para perder la calma. El día de hoy traemos una historia de una niña de 11 años que se disponía a volver a su casa después de su curso de verano. Pero esto no pasó. Y para esta historia tenemos que remontarnos a 1973. La historia que te voy a contar el día de hoy es de Linda Ann O'Keefe, una niña de 11 años que vivía en Newport Beach, California. Iba a volver a su casa después de la escuela de verano, pero sus pasos se verían interrumpidos por su depredador. La mañana del 6 de julio de 1973, Linda se paró como cualquier otra mañana, tomó un vestido blanco con flores azules que su mamá le había confeccionado. Salió a las 7:45 de la mañana hacia la escuela del curso de verano. La maestra de piano pasaría por ella y le daría un ride para llegar a la escuela. Su curso empieza a ir normal y después de la tercera hora tiene un receso largo. Entonces Linda decide cruzar la calle para ir al mercado Richard y solamente comprar goma de mascar. Vuelve al colegio y sigue teniendo las clases de las asignaturas que le faltaban. Antes de las 12 del mediodía, tocan la campana y Linda pide a la maestra hablar con su madre, pero esta le dice que acaban de tocar el timbre y que debe de ser paciente. Seguro su madre viene en camino. Linda decide hacer caso y esperar, y para su espera decide cruzar otra vez al mercado Richard. Pero en el camino se encuentra con su compañera Brenda y otra amiga que van del brazo. Justo en este momento pasa una camioneta que casi las arrolla y ellas tienen que cambiarse y quedarse sobre la vereda. Después de esto, cada quien toma su camino y se separan. Linda se va hacia el mercado y las niñas siguen su camino. Después de esto, una vez más, Linda ingresa a la escuela y ahora sí le pide a la profesora llamarle a su mamá porque necesita que pase a buscarla. Para este punto ya es aproximadamente la 1 de la tarde. Así que su mamá le contesta y le dice que no puede ir a buscarla, que ella tiene que volver sola a casa porque su mamá está haciendo algo de confección. Una vez Linda, ya enojada con lo que su mamá le acababa de decir, decide, en lugar de irse a su casa, sentarse en una banca que exactamente estaba entre las calles Margarita Drive y Inlet Drive. Se queda ahí un buen rato, no sabremos si se quedó esperando a que alguien pasara por ella, pero simplemente de ahí no se ha movido. Para este punto ya era la 1:15 aproximadamente. Y justo donde ella está sentada pasa Janine con su madre y alcanzan a verla. Pero no solamente está Linda ahí sentada, sino está la camioneta azul turquesa que antes las iba a arrollar y tiene la puerta del piloto y del copiloto abierta. Y a ver, recordemos, Newport Beach en 1973 era un espacio donde toda la gente se conocía. Era un lugar donde había buenos vecinos, no pasaba nada de violencia, no había peligro. Y es que todos se conocen entre todos, así que una camioneta extraña con alguien que no habían visto le parecía intrigante a la mamá de Janine. Ella decide tomar las placas, pero justo cuando busca un bolígrafo y un papel, la camioneta da vuelta en la esquina y ella ya no logra ver las placas. Lo dejó pasar desapercibido porque, como les digo, no pasaban este tipo de cosas, eran otros tiempos. Ya pasaba del tiempo en el que normalmente Linda tenía que haber llegado a su casa, pero a su madre no le preocupó. Les repito, eran otros tiempos, los niños normalmente estaban jugando en la calle, estaban dando la vuelta en bicicleta, se iban a la casa de alguno a hacer deberes, se ponían a jugar, entonces no era precisamente algo de alarma. Pero ya 3 horas después, la mamá de Linda se empieza a preocupar, porque sabía que ella estaba molesta y tal vez estaba haciendo un berrinche. Pero ya habían pasado 3 horas desde que su hija salió y no sabía nada de ella. Sale al barrio a buscarla y encuentra a todos los amigos de Linda. Está Katy, Mona, Stacy, Marilu, pero nadie, ninguno de ellos ha visto a Linda. Esto enciende las alarmas y Brenda, la madre de Linda, empieza a buscarla con más inquietud. Tiempo después de esto llega Richard, el padre de Linda, y le cuenta cómo están pasando las cosas y le dice que su hija no ha aparecido desde la hora que salió del curso de verano. Entonces ellos, preocupados, pero no tanto porque no es normal que pasen cosas, deciden tomar los 2 autos de la familia y empiezan a buscarla por la ciudad.
Ya para las 6:42 de la tarde deciden hacer la primera llamada a la policía y le comentan que su hija no ha aparecido, que desde que salió del curso no ha vuelto a la casa y que nadie la ha visto, como si después del curso ella hubiera desaparecido. Tiempo después, la casa de los O'Keefe se llena de policías, de coches patrullas. De hecho, hay un helicóptero que está buscando a la niña. Y es que recordemos que las primeras horas de búsqueda de una persona desaparecida son importantes porque la gente tiene fresco el recuerdo si la acaban de ver en la tarde, si cruzaron alguna palabra, la vieron. No sé, está buscando a la policía un hilo de dónde jalar, pero no encuentra nada. Ya por la noche, todo Newport Beach, o la gran mayoría, sabía de la desaparición de Linda. Para este punto llega Janine y su mamá a la casa de los O'Keefe para decirles que ellas la habían visto alrededor de la 1:15, justo sentada entre las calles Margaret Drive e Intel Drive, y había parqueada una camioneta azul turquesa. Esto a la policía le parece un muy buen dato y empiezan a hacer boletines de búsqueda. No con una cara, no con unas placas, solamente una camioneta turquesa. Y es que el caso es tan impactante que llega a todos los titulares de los diarios de toda la ciudad. Y toda esa noche siguen buscando a Linda sin poder encontrarla. Al día siguiente, sábado 7 de julio, un vecino de los O'Keefe, precisamente Ron Gio, decide salir con su pequeño hijo de 4 años a un avistamiento de ranas. Para esto decide llevarlo a Back Bay, que es un lago que está cerca de ahí. Pero lo que Ron ve entre matorrales no son ranas ni sapos. Es una mano blanca, pálida, y un vestido blanco con flores azules. Cuando él ve esta escena, empieza a gritar tratando de despertar a la persona, pero la persona que está ahí solamente es un cuerpo sin vida. Y con este hallazgo, solamente piensa en ir a su casa, hacer una llamada. En cuestión de segundos, Back Bay ya estaba lleno de policías. Y estos empiezan a interrogar gente cercana, probables testigos, a lo que aparece una mujer que vive muy cerca del lago de Back Bay. Declara que una noche anterior escuchó gritos, que decían como para, me estás lastimando, déjame, pero no hizo mayor caso, y es que Back Bay está retirado de Newport Beach. Entonces ella no logró enterarse de lo que estaba pasando con Linda. Después de estos pocos hilos de dónde jalar, hacen la autopsia donde se determina que ella fue abusada y murió estrangulada. A pesar de que esta historia conmocionó a la comunidad y al país, a falta de pruebas, este caso se fue enfriando. No había hilos de dónde jalar, no había un nombre, no había una cara. Simplemente el tiempo fue olvidando la historia de Linda. No es hasta octubre del 2017 que el Departamento de Policía de Newport Beach decide contratar a una empresa especializada para trabajar con los ADN. Y es con esto que ellos deciden utilizar una técnica que se llama fenotipo. Y es que esta prueba prácticamente te arroja un posible relato del sospechoso y empieza a mandar las características del probable sospechoso. Él es rubio, es blanco, tiene ojos claros y al momento de cometer el crimen él tenía entre 25 y 27 años. Ya con este perfil deciden hacer una progresión virtual porque obviamente eso pasó 45 años atrás. Ya no se va a ver como cuando tenía 25. En este punto de la historia ya tendría 70 años. O sea, ya no estamos hablando de un joven, estamos hablando de un adulto mayor. Y aquí viene una parte del caso que me parece un poco creepy, porque en julio del 2018 el Departamento de Policías de Newport Beach decide darle voz a la historia de Linda O'Keefe. Pero no lo hacen contando la historia de ella, sino empiezan a hacer posts en primera persona, como si fuera Linda la que está contando lo que le sucedió hace 45 años. Y es que todo es muy simbólico, porque justamente lo hacen en su aniversario 45 y el primer post aparece a la hora de desaparición de Linda. Y así van relatando toda su historia durante el día y parte de la madrugada. Y el último post es al día siguiente, en la hora en la que encuentran el cuerpo de ella. Con eso no estaban dando a entender que ya tenían al sospechoso. Solamente comentaban la historia de ella, la volvían a revivir. Mientras, por otro lado, la policía muy sutilmente por debajo del agua decide empezar a hacer más estudios y recurren al ADN genealógico. Este es otro estudio que te muestra, como lo dice el nombre, el árbol genealógico. Van tirando justo hilos del ADN que encontraron en la ropa de Linda. Y es que nunca dicen oficialmente cómo dan con el asesino, sino que la hermana de Linda, tiempo después, en una entrevista en ABC News,
comenta cómo fue que lo encontraron. Y es que primero encontraron a un primo lejano de él y de ahí encontraron al abuelo y del abuelo pudieron dar con esta persona. Ya tenían una cara, ya tenían un nombre, solamente tenían que empezar a armar todo el caso. James Albert Layton Jr., luego llamado James Alan Neal, nació el 28 de julio de 1946 en Chicago, Estados Unidos. Después, en la década de los 50, se mudó con su familia al estado de California. Él era el hijo del medio y era un verdadero problema para los padres. A los 13 años, por primera vez fue arrestado y lo enviaron a la cárcel juvenil. En su adolescencia fue detenido 2 o 3 veces más y siempre era por hurtos, mentiras, robos. En su juventud se quiso ganar la vida como podía. Vendía colchones, fue florista, trabajó lavando autos, pero su inestabilidad no le permitía tener un trabajo. Y cuando ya tenía 18 años pasó 9 meses en la cárcel, pero él iba de mal en peor. Y es que no le seguían el paso porque siempre estaba en Ohio, Florida, Kentucky, Denver, Utah. Sí tiene una ficha muy larga, pero los crímenes eran en diferentes estados. Y es que siguió con hurtos, entrando a la cárcel, salía, robos, y bueno, así estuvo hasta el 14 de julio de 1971, que fue cuando consiguió un trabajo en Newport Beach. Fue en ese lapso cuando asesinó a Linda Ann O'Keefe. Y si recordamos, al día siguiente, todos los periódicos de la ciudad se habían llenado con la desaparición de la niña, a lo que él, por las dudas, decidió mejor mudarse a Florida. De hecho, siguió con su vida de crímenes, cárcel, hasta 1977, que fue cuando salió ya por última vez de la cárcel y ahora sí decidió sentar cabeza. Tuvo una familia, se cambió a vivir a Colorado y ahí se quedó gran parte de su vida. Por otro lado, en el 2019, los agentes no estaban quietos con este caso y seguían investigando qué había pasado con él. A todo esto le atribuyeron más actos lascivos contra niñas de 14 años y las fechas fueron en 1995 y en el 2004. Pero en el 2019 todos los cargos se le imputaron por falta de pruebas. Neal era responsable del crimen de Linda. Y eso no había duda alguna, y su expediente lo confirmaba. Así que él fue arrestado el martes 19 de febrero del 2019 a las 6:30 de la mañana, en Colorado. Ese mismo día, al mediodía, deciden marcarle a Cindy, que era la hermana mayor de Linda, y le dicen que ya habían atrapado al hombre. Tiempo después, en ABC News le hacen una entrevista a ella, donde relata que pues su mamá vivió todo el tiempo culpándose de no haber pasado por su hija, de no haber estado ahí cuando la necesitaba y como si ella hubiera sido la culpable de su desaparición. También comenta que lamenta que sus padres ya no estuvieran aquí para escuchar la noticia y saber quién había sido el depredador de su hija. En esa entrevista cuenta cómo fue su vida con Linda. Ella era la mayor, tenía 18 cuando todo esto pasó y recordemos que Linda tenía 11. Entonces Cindy cuenta que no fueron precisamente las hermanas más unidas, sobre todo por la edad, pero comenta todo el dolor que Linda dejó en la familia. Y es que la historia no termina aquí. Ya una vez James arrestado en Colorado, lo extraditan a California. Y es que toda la gente que lo conocía se queda en shock. ¿Cómo es posible que el buen vecino, que era muy religioso, que vivía con su familia y al parecer todo bien con él, había sido asesino hace 45 años y quién sabe qué otras atrocidades había hecho? Este tipo nunca pagó por lo que hizo, porque el 25 de mayo del 2020 fue trasladado de la cárcel máxima de seguridad al hospital local. No se dice exactamente en ninguna página qué fue precisamente lo que pasó. Solamente declaran que no fue COVID, pero él fallece a las 5:15 de la mañana del miércoles 22 de julio de ese año. Él no alcanzó a llegar al juicio, no le dieron una condena, solamente estaba privado de la libertad porque claramente era el autor del crimen, pero nunca le dieron una sentencia como tal, entonces nunca pagó por lo que hizo. Y es que tal vez esta historia dices, yo lo he escuchado en algún lugar, alguien ya me había contado y no, esta historia solamente fue inspiración para la novela de Alice Selvo, The Lovely Bones, y después esta misma fue la inspiración para la película Desde mi cielo, que seguramente viste en alguna plataforma o en el cine. Y es una historia desgarradora porque tan solo la película te deja un desazón y te deja una intriga, por lo menos a mí la veo, me gusta, pero esta historia,
donde la familia necesita respuestas, donde no encuentran quién fue, te deja todo el tiempo en suspenso, porque tú desde afuera, desde espectador, sí sabes quién es el asesino, pero te da ese, ¿por qué no lo pueden descubrir? También quiero decir que en el 2009 salió la película, y recordemos que todo esto que les estoy contando de cuando ya lo detuvieron y demás fue 10 años después, o sea, en el 2019. Cuando se estrenó la película Desde mi cielo, todavía no le habían puesto ni cara ni nombre al asesino de Linda. Y pues bueno, este fue el caso de hoy. Espero que les haya gustado. Este es el primer episodio. Sé que va a haber errores. Sé que de repente me voy a trabar. Sé que va a haber muchos cortes. La verdad es que soy una primeriza. Soy una primeriza, pero os juro que lo estoy haciendo con muchísimo cariño, ¿eh? Siempre he querido hacer este tipo de contenido como de misterios, de casos sin resolver, casos que sí se resolvieron, que fueron muy grandes, historias. Porque también necesito que me mandes tus historias de terror súper buenas, que me las redactes. Y yo les voy a estar dando voz en este programa. Ahorita somos muy poquitos. No sé cuántas reproducciones vayamos a tener, espero que muchísimas. Y pues nada, la meta es que te guste a ti, que me siga gustando a mí, que hagamos algo bonito aquí, una comunidad chida, y que me dejes en comentarios qué otro tema te gustaría tratar. Quiero traer casos sin resolver, quiero traer casos de los Warren, quiero traer todo esto paranormal que está muy sabroso, que nos da miedo, pero a todos nos gusta. Y pues nada, espero que te haya gustado muchísimo el video. Si sí, dale like, comparte, quiéreme, todas esas cosas del internet. Igual estoy en todas las redes sociales como María Torunda, y este es un proyectito que espero que sea un proyectote después, pero es diferente a lo que normalmente hago en las otras redes. Y si me faltaron datos, de verdad, perdónenme. Os juro que estuve todo el tiempo buscando en un montón de fuentes y ¿sabes? Pero de repente, entre el nervio, entre que se me olvida, entre que quiero meter todo y no lo logro acaparar en un solo video, se me va a ir algo, seguro. Entonces, si tú sabes más de este tema y sientes que algo me faltó, que es importante, igual me gustaría mucho que lo dejes en comentarios, porque yo sí soy mucho de leer los comentarios. Entonces, sé que la gente que me está viendo también lo va a hacer y va a decir, mira, pasó también esto que a esta mujer se le olvidó. Pero bueno, espero que te haya gustado. Y ya, bye. Callejón subterráneo, un espacio para perder la calma, donde algunas puertas no debieron ser abiertas.